era una oración como desesperada de pedirle a Dios que, por favor, si esto no es necesario. Dios mío, pero si yo no tengo que ser católica, por favor, Dios, por favor. Si yo no tengo que ser, por favor. Y ahí fue que yo dije, creo que llegué a un punto de no regreso porque estaré rechazando a Cristo. No me queda más que estar abierto a la posibilidad de que sí es que es cierto. Hola otra vez, esta es la tercera parte de mi historia de protestante católica. Es una pregunta porque realmente no soy católica aún. Me pueden dar tips en cuanto a los títulos y todo esa parte todavía yo no la he descifrado. No he descifrado qué voy a hacer con este canal. Al momento lo que estoy haciendo es contando esta historia, ¿verdad? Que todavía me falta un poquito por contar, pero ya estamos llegando al final. Y no tengo un plan. Gracias a los que están escuchando. Pero sí, nada. El día de hoy, la tercera parte, ya hablé un poquito de lo que fue esa primera vez que fui a misa. Y luego hablé un poquito del antes de que fui a misa, pues había, ¿verdad? Tenía una vida cristiana y toda esta historia de mi crecimiento en la vida cristiana. Ahora quiero hablar un poquito de lo que sucedió después de que yo fui a misa y descubrí que era lo mejor, lo más cristiano que yo he vivido en mi vida. Es algo que no creo que vaya a cambiar de opinión. Creo que cualquier cristiano honesto consigo mismo, que de verdad que sabe su fe, conoce lo que cree, no puede estar en desacuerdo. Pero nada, esto no es un debate, yo no voy a hablar de teología aquí porque no es mi fuerte. Yo puedo leer, puedo buscar lo que yo creo, pero considerarme una persona experta en teología, pues no. Ok, así que voy a contar. Luego de que yo fui a misa por primera vez y contundentemente sabía que esto era algo fuera de lo que yo podría esperar en la vida y era todo lo que yo había deseado, sin saber qué era lo que yo deseaba, es como fue celestial. Había un conflicto en mí porque yo decía, pues una cosa es lo que yo experimento en misa, pero una cosa es lo que es la fe católica. Yo podría ser feliz con solamente ir a misa, pero o sea, hay una parte de la misa que yo no estoy participando porque no practico la fe católica. Así que es un conflicto, pero yo digo, yo soy una persona que aspira a hacer las cosas completas. Y no podría, o sea, sería algo bien provisional el yo simplemente ir a misa sin compromiso. No es algo que yo me veo haciendo a largo plazo. Así que era una situación que tenía que resolver. Y eso fue en octubre del año pasado. Y fue el proceso, yo pienso que es un proceso de duelo que pasamos los protestantes cuando descubrimos que quizás hay algo más. Porque es esa parte de soltar esa identidad que has tenido por tanto tiempo. Es algo de mi identidad, de mi vida cristiana y lo que me han enseñado. Así que sí es un proceso de duelo. Y estuve pues en negación. Dije, bueno, pues quizás voy de vez en cuando, aprovecho y voy a un domingo, pero quizás otro domingo voy a otra iglesia, lo que estaba haciendo antes de... Eso era tienen que ver el video si no lo han visto, pero estaba visitando otras iglesias. Pero pues esa parte no me encantaba, no la estaba pasando bien, realmente no estaba disfrutando visitar otras iglesias. En este punto de mi historia no tengo una iglesia donde ir. Vean el video, ok. Pero tampoco me quería comprometer. Algo bien importante es que yo soy una persona, para que me vayan conociendo, que es bien emocional y a la misma vez bien racional. Creo que por mi nivel de intensidad en las emociones, suelo a no confiar mucho en ellas y buscar la forma lógica de explicar la emoción. Es algo que una vez una psicóloga me dijo, y yo, es correcto. Es bien difícil para mí no racionalizar mis emociones. Eso lo explico porque sí fue muy emocionante lo que sentí en la misa, pero lo pasé por el filtro lógico y era como, es inevitable llegar a la conclusión que llegué. Sí que es un gran conflicto, porque pues no conciliaba con la fe católica en su forma completa. Entonces, mientras estaba en estos conflictos internos durante el resto del año, de octubre a diciembre,
estaba abierta a escuchar otras personas que estaban pasando por esto o a escuchar un poquito más el argumento de la fe católica que quizás no estaba de acuerdo. So, estaba abierta a escuchar más, pero ese era hasta ahí llegué, ¿verdad? Hasta ahí había llegado. Entonces, ya en enero, yo tomo conciencia de, ok, tengo que tomar una decisión. No puedo seguir así flotando en mi vida cristiana. Así que voy a darle un chance. Dije, voy a darle una oportunidad a la Iglesia Católica y me voy a comprometer a todo el mes de enero ir a misa todos los domingos. Me da una tranquilidad haber tomado esa decisión porque yo me estaba autojuzgando cuando de momento iba a misa porque, previo a eso, porque me sentía como que estaba cayendo en algo que quizás no estaba bien. Pero el momento que decidí decir, no, voy a ser honesta y voy a tener una curiosidad honesta, voy a estar abierta, honesta, con un tiempo límite, pues me sentí más relajada. Así que en ese tiempo, justo a principios de año, me pongo a escuchar. Hay una persona que me influencia mucho, que es bien influyente en general. So, a mí me llegó su influencia a lo largo de los años. Es una persona de imagen pública, pero no voy a mencionar. No voy a mencionar quién es porque no es necesario. Pero es alguien bien influyente en su... Ni siquiera es un influencer cristiano. Es alguien en la cultura, o no sé cómo explicarlo. Pero era cristiana, era una mujer cristiana, protestante. Para un tiempo, en el tiempo que yo estoy evaluando o estoy debatiendo, que expliqué que había conocido personas que se habían pasado de protestante a católica, ella fue una de esas personas que hizo el cambio a la fe católica. Y yo había llegado a la conclusión, porque es una persona que yo respeto mucho, que quizás había hecho ese cambio por ciertas, ¿verdad?, cuestiones de vida, pero que quizás ella no practicaba el 100% toda la fe católica. Eso fue mi conclusión, porque yo quería estar tranquila de que esta persona pues sabía lo que hacía y lo que creía. Y la parte que más me preocupaba era la de oración a los santos. Y como esta persona nunca habló abiertamente de su fe, porque realmente no era el contenido que ella hacía, pues yo asumí solamente que pues quizás habían cosas de su fe que ella no practicaba. Hasta que estoy, ¿verdad?, no sé, buscando, me está saliendo contenido en YouTube y me aparece un video de una entrevista que ella le hicieron y está hablando de... ella está hablando de un momento específico donde ella está bien agradecida de que había hecho el cambio a la fe católica porque se había necesitado, fue una crisis en su vida bien fuerte y el sentirse acompañada por la intercesión de los santos fue algo crucial para ese momento, que como ya estaba diciendo, que agradecía a Dios que la había llevado al catolicismo antes de esa crisis. Y usualmente yo podría, como digo, yo estaba consumiendo contenido católico y cada vez que llegaban esos temas, yo definitivamente me bloqueaba y no quería escuchar más y de verdad que no me interesaba ese tipo de experiencia porque no me hacían sentido. Y en este momento yo la escucho y en lugar de bloquearme o empezar a refutar activamente con la pantalla, sentí algo que nunca había sentido con este tema, y era que sentí un deseo fuerte de llegar a eso. Tenía como que cuando tú escuchas una historia y dices, wow, ojalá me pase eso, ojalá como que yo pudiera sentir eso, me dio ese deseo tan profundo de sentirme así y me pasó un flash de toda mi vida cristiana y todo lo que quizás yo dije, wow, pero ¿cómo habrá sido? ¿Cómo hubiera sido mi vida con esto, con esa herramienta? Yo me asusté, yo no sé si terminé el video, me paré, no sabía qué hacer, porque no sentía alivio, sentía terror, porque no entendía qué era lo que yo estaba, o sea, yo no es que cambié de opinión y dije, ok, ahora entiendo, fue algo como que instintivo interior que no tenía explicación para mí en el momento. Pero me asusté muchísimo porque dije, siento que no hay vuelta atrás, porque esta es la única cosa con la que yo no podía lidiar. Y de momento siento que ya no es imposible. No es imposible como quizás estar abierta a eso.
Entonces, ese día fue un día bien fuerte porque, como digo, ya ese día ya yo estaba viendo qué era lo que yo iba a hacer. Algo bien importante es que para este tiempo que dije que estaba en negación justo antes, algo que me detenía muchísimo era mis padres. Porque yo soy una persona que me gusta, cuando yo estoy consciente y firme en que algo es correcto, que debo hacer esto, no me preocupa lo que vaya a suceder, lo que vayan a pensar otras personas. Nada, soy una persona que bastante, una vez tengo esa intuición, es intuición, yo tengo una intuición fuerte y como que un sentido de dirección bastante contundente en las cosas que son importantes, en las decisiones que son importantes, y no me da miedo tomar el paso cuando tengo que hacerlo y no, o sea, no soy alguien que está titubeando. Pero en este caso específico, eso era lo único que me detenía, porque mis padres, yo sabía que además de simplemente pues que no estuvieran de acuerdo, o sea, ellos no son el tipo de padres que pues me dejarían de hablar, no sucedería nada de eso, pero sí sabría que iba a haber un dolor detrás de esto, que le iba a doler porque es algo que pues siento que es lo más que ellos han invertido su vida en enseñarme y en ver que, ¿verdad?, la forma en la que vivo sea la correcta ante los ojos de Dios y todo eso. Y yo sé que pues le iba a doler porque no iban a entender. Entonces yo quería evitar eso con todas mis fuerzas. Cuando tengo esta revelación así que digo, no hay vuelta atrás, pues estoy llorando por eso. Lloré mucho porque no sabía cómo iba a proceder esto y que era posible que iba a sufrir muchísimo en ese aspecto. Entonces, pues trato de agarrarme un poco de eso, esa confianza que me da que sé que mis padres están ahí apoyándome. Y entonces traté de tener una conversación con mi mamá al respecto. A este punto, mi mamá sabía que yo había ido a misa una y otra vez, pero no había nada que le preocupara. Yo siento que quizás estaba como que pendiente a ver qué es lo que yo intentaba hacer, pero no había compartido con ella nada. Y ese día pues trato de entablar una conversación al respecto. Traté de ser bastante sutil posible y al final la conversación realmente fue bien difícil, para mí fue horrible. No la culpo, pero fue bien difícil porque yo trataba, ¿verdad? Estaba esperando esa fuerza para quizás avanzar. Y entonces a raíz de eso, yo ese día y los días siguientes, que fueron como 3 o 4 días de depresión, de la nube negra, yo le pedí a Dios, era una oración como desesperada de pedirle a Dios que, por favor, si esto no es necesario, si yo no, o sea, está bien, me has mostrado que quizás el catolicismo es parte de ti también, quizás el catolicismo sí te sirve correctamente de alguna forma, pero si no es necesario, si yo puedo ser igualmente cristiana y te puedo servir igual, fuera del catolicismo, por favor, yo te pido que no me dejes, por favor, era una oración así de por favor, no, si no es tan necesario, por favor, no. Eh, Porque no, o sea, no veía salida. Decía como que yo no quiero venir a mis padres de esta forma, esto es bien fuerte, bien difícil. Pero pues, no sé, Dios tiene una forma de trabajar conmigo bien especial. Yo digo, que yo soy de cuero duro, yo lloro, yo pataleteo, pero al final hay que hacer lo que hay que hacer. Yo no, al final yo hago lo que hay que hacer. Así que pues, asumo que Dios me escuchó, pero dije, pues nada, yo tengo que estar con mi mente abierta para encontrar aquello que quizás Dios me quiere decir, como que mira, por esto no tienes que ser católica. O sea, yo dije, déjame evaluar entonces, ver todo y entonces decidir. Estamos en enero todavía. Ahí fue que empecé a leer el libro de Scott Hahn, que me han recomendado mucho, de Roma Dulce Hogar. Espectacular, espectacular. Me hizo sentir tan acompañada. Y realmente, al final de ese libro, como digo, es un proceso de duelo quizás hay otras personas que lo atraviesan más rápido, pero es bien complicado, bien complicado. Y aunque el libro es espectacular y te sientes acompañado y dices, wow, ok, y ves cómo Dios ha sido
espectacular en sus vidas y cómo ellos han completado su misión, o sea, han continuado avanzando en lo que Dios les ha dado para seguir sirviéndole de una forma tan bella. Aún así es como, Dios mío, pero si yo no tengo que ser católica, por favor, Dios, por favor. Y yo no tengo que ser, por favor. Así que cuando empecé a evaluar, yo puse en la mesa, ¿verdad?, las cosas que a mí me habían hecho investigar el catolicismo, que era esa forma radical de decir, nosotros somos la única iglesia de Cristo. Y a raíz de eso, pues, fui entonces viendo que hay una cosa que bien evidente, que las iglesias que yo he ido antes, en las que me crié, no tienen, y la iglesia católica sí. Y ahí fue que yo dije, creo que llegué a un punto de no regreso porque estaré rechazando a Cristo. Y esto es tan serio como evaluar si estoy rechazando a Cristo. Y eso fue la Eucaristía. Eso fue, ¿verdad?, lo que decimos nosotros la Santa Cena, pero entonces es la Eucaristía. La cosa es que yo decía, ok, vamos a evaluar. Supongamos que ellos están mal, los católicos están mal, supongamos que están mal, y ese no es el cuerpo de Cristo como ellos dicen, es un símbolo, es un ritual que Cristo quiso que repitiéramos como recordatorio. Y eso no, ellos están mal. Pues eso significaría que es idolatría 100%. Eso significaría que ellos están bastante desviados de lo que es el evangelio y lo que Cristo quiere que hagamos. O sea, en otras palabras, sería satánico. Bastante claro, sería satánico. No habría un in-between. Entonces yo dije, ok, ¿habrá la posibilidad de que lo sea? No es posible. Yo fui a misa. Yo estoy segura que Cristo está ahí. O sea, la presencia de Dios. O sea, ahí está el Espíritu Santo. Yo estoy 100% segura de eso. No hay nadie que me pueda decir lo contrario. Así que no podría haber una combinación de un evento cristocéntrico y satánico a la misma vez. No es posible. No me queda más que estar abierto a la posibilidad de que sí es que es cierto. Y por eso no he podido dejarlo, porque es bien complicado. Entonces, así que continué yendo a misa. Mi conflicto en el proceso era la parte de arrodillarse. Yo nunca llegué a arrodillarme antes, pues porque no estaba completamente segura, y para mí era un acto demasiado de aprobación, como que había que estar convencido, era un acto de convicción el arrodillarse. Es algo que nos enseñan en los protestantes, o sea, arrodillarse es un acto que solo se reserva para Dios. Entonces, estuve un tiempo sin arrodillarme, hasta que llegamos a, no sé si fue Semana Santa, creo que fue Semana Santa, donde yo estaba evaluando y diciendo, tengo que decidir si voy. Para mí esto era algo que era muy importante estar consciente de. Y al principio no quería ser completamente, o sea, es bien complicado tener la certeza. O sea, es un acto de fe, de que creer que Dios está ahí, justo físicamente. Así que a este momento no estaba convencida, porque pues es algo, como digo, tú decides creer. Pero decidí arrodillarme porque estaba sintiendo que necesitaba esa postura de humillación en mi vida. Y estaba sintiendo que estaba siendo obstáculo para otros detrás de mí que querían ver y que creían que estaban viendo a Cristo. Así que para mí era un acto de cooperación con el prójimo. O sea, yo no puedo ser el obstáculo a que otros
no vean a Cristo. Y, y a la vez pues dije, es algo que necesito hacer. Como hija de Dios, el acto de arrodillarme es algo que necesito hacer. Y qué mejor hacerlo en la iglesia. O sea, se puede hacer en cualquier otro lugar, pero en la iglesia. De ahí, eso, ¿verdad? Está pasando alrededor, estaba en Semana Santa, so ya he estado más segura de que no voy a pisar quizás otra iglesia así como parte de, como, o sea, voy a ser parte de la iglesia católica, estoy cada vez más segura. Em, pero ha sido un proceso bien fuerte porque tengo mis altibajos. Es bien difícil estar sola en cuestión de mi familia, es lo más que me importa. No he tenido estas conversaciones tan fuertes con mi familia ya después de mi primer intento, pero no ha sido conflictivo en el sentido de que pues no he dado la puerta a eso, pero sí ha sido aislador. Esa palabra no existe, pero es que en inglés existe. Me ha aislado un poco y esa es la parte difícil. Eh, y ahí llegamos quizás a mi última experiencia que me llevó a hacer este video, a hacer estos videos que he hecho, porque esa fue como la respuesta más contundente. Dios no había decidido contestarme muy claro, quizás porque pues no lo necesitaba. Y hubo un día, ok, esa es otra cosa, he ido ya varias veces a... Hay muchas cosas que quiero contar en eso, fíjate. Quizás haga otro video. Quizás haga otro video de, de cómo fui suavizando mi mirada al Santísimo, como le dicen. Sí, voy a hacer otro. Así que esperen otro video.